Doctora, muy buenos días. Pues les damos la bienvenida a la actividad del miércoles científico del mes de septiembre. Recuerden que tenemos actividades todos los meses, tenemos algunas actividades nocturnas, académicas también. Les comento que también en octubre vamos a tener una actividad extra, aparte del miércoles científico, en relación a implantes monofásicos. Es decir, que pronto va a salir en las redes la información para que se puedan anotar. Es que el día de hoy agradecemos a la doctora Irene Janet Roque de León por venir a colaborar con el gremio, por venir a mostrar sus conocimientos, sus casos, que son muy importantes. Una profesional joven y ya tiene bastante experiencia. Y también pues el equipo de cirugía y farmacología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que siempre acuerdan y apoyan a los docentes que han venido. Muchas gracias a ustedes también por colaborar aquí con el gremio. Y pues me imagino que poco a poco se van a ir incorporando más colegas, siempre el tráfico y todo eso afecta, pero damos unos 15 minutos siempre de espera y por respeto a los que vienen puntuales, pues también vamos a dar inicio a la actividad. Les voy a mostrar un poco de la experiencia y el currículum de la doctora, que es bastante, pero lo vamos a resumir para no alargar. La doctora Roque de León es una odontóloga que tiene es odontóloga especialista del 2018 al 2021, pues ha trabajado en atención a pacientes de consulta externa y emergencias, cirugía de reconstrucción del trauma facial, cirugía de terceros molares, cirugía de displasia maxilomandibular, evaluación y tratamiento de trastornos temporomandibulares, elevaciones del seno maxilar, implantología, dentarias quirúrgicas, preservaciones alveolares, cirugía de remoción de caninos y supernumerarios, toma de injerto óseo de mentón y rama mandibular, bichectomías, tratamiento de toxina botulínica. En fin, es una amplia variedad de tratamientos que la doctora especialista realiza. Pues está también en la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el 2023 hasta la actualidad. Ha trabajado en varias clínicas particulares como Smile Factory, el Centro de Trauma y el Sanatorio SAMI. Aparte tiene múltiples cursos y talleres donde se ha capacitado en relación a todo lo concerniente a la cirugía maxilofacial. Y pues muy agradecido, doctora, por la anuencia de venir aquí a compartirnos sus experiencias, sobre todo en temas que nos atañen, ¿no? A diario en la clínica. Así es que bienvenida, doctora, casa, y pues adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. El día de hoy vengo a platicarles un poco sobre el manejo de complicaciones en la clínica dental. Y me gustaría primero preguntarles, en esta semana, ¿ustedes han tenido alguna complicación, ya sea con alguna extracción o con algún paciente que tenga ingesta de bifosfonatos? Me gustaría que levantaran la mano si han hecho alguna extracción esta semana. Exactamente. Voy a hablar un poquito sobre, primero, mi experiencia ahorita trabajando en la Universidad de San Carlos. Pues al inicio fueron mis profesores, ahora son mis colegas. Ahora veo otra fase de ellos, los conozco un poco más. Pero la verdad es que es un ambiente muy bonito y también nos permite compartir mucho con estudiantes, ver cómo avanzan, cómo al inicio vamos teniendo esta experiencia que posteriormente vamos a utilizar en la clínica dental. Entonces, voy a hablar primero sobre complicaciones en una exodoncia, que nuevamente ya sabemos que es uno de los procedimientos que más realizamos en la clínica dental. Puede ser que sea por situaciones económicas del paciente, que no cuenta con los medios para mantener la pieza, o porque sea el tratamiento que es necesario, pero realmente sí se realiza bastante en la clínica dental. Sabemos que, pues podemos decir que se puede realizar exitosamente si cumplimos con ciertos puntos, que va a ser la expansión del proceso alveolar, la ruptura del ligamento periodontal,
dental o la separación de la inserción epitelial. Pero muchas veces realizando todo esto, todavía pueden presentarse complicaciones. Entonces, que nosotros no vamos a poder manejar, no podemos decirle al paciente cambie de edad, ¿verdad? Y esto realmente es bastante importante poder evaluarlo antes de tomar una decisión. Porque el rango de edad va a decir mucho si va a ser un poco más complicado o pues va a ser un poquito más fácil para nosotros y para el paciente. Para el paciente su cicatrización y para nosotros realizar el procedimiento. En muchos estudios, cuando se realiza esta variable, se evalúa dependiendo grupos. Siempre se toma más o menos a partir de 25 años para abajo, entre 25 a 40 y arriba de 40. Siempre los que están alrededor de los 25 años son tomados como un grupo en el que la cicatrización es muy fácil. Para nosotros va a ser un poco más fácil realizar también el procedimiento y la cicatrización pues les va a ir bastante bien. Casi no se presentan complicaciones en este grupo, pero cuando ya estamos entre 25 y 40 años, pues ya no tenemos tanta producción de colágeno. Entonces nos falta un poquito más en cuanto al procedimiento, cuesta un poquito más, pero también al paciente le cuesta un poquito más. Cuando ya es arriba de 40, tenemos todavía menor producción de colágeno, entonces los procedimientos tienden a complicarse un poco más. El género, que muchas veces las mujeres nos vemos afectadas por la fase hormonal. Nosotros tenemos como esa parte que nos pone en una leve desventaja en cuanto a las complicaciones. Casi siempre se va a presentar más en mujeres, pero porque tenemos esta etapa, ¿verdad? Y pues también va a ser importante saber la localización de la pieza. Una pieza en inferior tiende a complicarse más que una pieza en superior. Entonces, ahí sí vamos a compensar un poquito entre hombres y mujeres, porque cuando se complica una pieza en inferior, es más común en hombres que ocurra en mujeres. Y también, pues, puede afectarnos el uso de fármacos. Muchas veces por enfermedades sistémicas previas que ya tiene el paciente. También ahora los anticonceptivos afectan mucho a las mujeres porque pues estos vienen a alterar cadenas de coagulación. Entonces, el paciente que toma anticonceptivos va a tener complicaciones como que se pueden presentar más frecuentemente. El uso del tabaco por la nicotina, que pues esta va a alterar la forma de la circulación. Entonces, también son todos estos factores que nosotros podemos evaluar. Podemos saber si el paciente lo tiene o no lo tiene, pero pues no podemos alterarlo. Con el tabaco podemos decirle que no lo utilice unos días previos e inmediatamente después del procedimiento. Pero muchas veces los pacientes pues no nos van a hacer caso porque es su estilo de vida, es lo que han hecho toda su vida y cuando alguien viene y les dice no, necesito que lo deje, pues nos van a decir que sí, de labios para afuera, pero no lo pueden hacer porque se necesita mucha fuerza de voluntad y es un poco complicado. También los cuidados postoperatorios del paciente, que esto viene a complementar las complicaciones que podemos tener, pero muchas veces el paciente no tiene permiso en su trabajo, tiene que continuar sus labores, no puede tener reposo, tiene más actividades, hace más cosas. Entonces, todo esto viene a afectar en las complicaciones que nosotros podemos tener durante una extracción. Ahora, ¿en qué momento estas pueden presentarse? Pueden presentarse inmediatamente mientras estamos en el consultorio dental, pero también puede presentarse una vez que el paciente ya llegó a su casa. Entonces, entre las que pueden presentarse en el momento en el que estamos realizando el procedimiento van a ser las lesiones de tejido blando, las lesiones de tejido nervioso, las lesiones de estructuras óseas, también daño sobre la ATM, lesiones variantes adyacentes y fracturas radiculares. Realmente puedo presentarles muchísimas más. Y en nuestros casos vamos a ver un par más que no están acá mencionadas, pero estas son las que ocurren con mayor frecuencia. La laceración de tejidos muchas veces ocurre porque tenemos un colgajo amplio y cuando estamos separándolo pierde esa firmeza, ¿sí? Entonces un mal movimiento o el tamaño de la lesión puede hacer que nuestro tejido se desgarre.
Si normalmente pasa en un área en donde está el tejido sano, no pasa mayor cosa. Cicatriza, cierra y normal. Pero cuando es una lesión demasiado grande y el desgarre ocurre justo en el área en donde está, como no hay soporte de hueso sano, lo que va a pasar es que se va a crear una fístula, no va a cicatrizar, el paciente va a tener dolor, se puede infectar, pero es una de las cosas que puede ocurrir. Nosotros vamos a ver el desgarre inmediato en el momento de la clínica, que estemos realizándolo, pero si se llega a crear una fístula, eso va a ser después, cuando el paciente llegue a su casa, cuando no haya cicatrización, cuando haya dolor, edema, alguna infección. Daño a piezas vecinas, que esto puede ser tanto por el instrumental que nosotros estamos utilizando, que muchas veces es una fuerza que decimos, no, esta pieza no se mueve, entonces voy a aplicar más fuerza y de repente, pues pasa que la pieza vecina es la que sufre, ¿no? También puede ser que porque no tenemos una pieza en donde se pueda apoyar, nos apoyamos en la otra y entonces empezamos a dañar la otra pieza. Entonces, es como de ser muy cuidadosos, pero esto sí lo vamos a observar inmediatamente en la clínica. Esta es una fractura de un elevador al momento de hacer una extracción, que realmente puede ocurrir. Lo importante es saber qué está ocurriendo, conocer nuestro instrumental, tomar radiografía y poder eliminarlo. Que esto nos puede pasar a todos, va a depender mucho del instrumental que nosotros estemos utilizando, del paciente, pero sí puede ocurrir. Ahora, fracturas radiculares. Esto también puede ocurrir, pero muchas veces es por la anatomía de las piezas. Si vemos acá la curvatura de las raíces que presenta la pieza 17, vemos que realmente muchas veces, aunque nos esforcemos, aunque lo hagamos despacio, es que la anatomía no va a dar esa vuelta, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede ocurrir. Y tenemos que pensar en el beneficio que va a tener dar este ápice que no le está haciendo nada, o ir a explorar, pero para explorar necesitamos eliminar bastante hueso. Entonces, muchas veces tenemos que tomar esa decisión de decir, ese ápice se queda ahí, ese ápice pues sale, ¿verdad? Pero sabiendo que también al paciente le va a ir un poco peor con su recuperación. También con vías que no cumplen con lo mínimo, como es esta también, que pues no está tomada de forma adecuada y entonces muchas veces el área donde tenemos que evaluar no se ve bien, entonces debemos volver a pedirla, pero nos damos cuenta hasta que estamos en la clínica, ¿verdad? Eso puede llegar a alterar lo que nosotros necesitamos ver en ese momento. Siempre contamos con periapicales, pero pues para ver una visión general necesitamos la prueba. Tal vez no todos les ha ocurrido, pero sí es frecuente que de repente alguien está haciendo una extracción más con premolares inferiores, estas de repente son traicioneras y el paciente se la llega a tragar. Entonces, importante con esto no es decir, bueno, a mí no me ha pasado, está súper. A muchos les ha pasado y el paciente se la traga. Pero lo importante es saber y estar seguros que el paciente se la tragó y no que la aspiró y se fue a un pulmón. Porque esto va a representar una complicación más grande, pues no inmediatamente, porque pues, se va a ir a su casa y de repente va a comenzar la dificultad para respirar, la dificultad para tragar, y entonces se vuelve un problema muchísimo más grande. Lo importante es tomar una radiografía, saber realmente si está avanzando en el camino de la digestión, que ahí realmente no pasa nada, pero si se aspiró y está en el pulmón, pues también hacer algo, ¿verdad? Esta es una que se cerraron, que sí se fue al pulmón. Entonces, sí, ahí está. Porque esta no se puede quedar en el pulmón. Esto sí ya provoca problemas. En cuanto a las fracturas óseas, muchas veces el reborde aparecen cuando nosotros hacemos exodoncias múltiples. De repente un fragmento se vuelve más frágil, empieza a haber una hemorragia, y entonces, ¿qué pasa? Nos asustamos. ¿Por qué? Porque las hemorragias, cuando están en el hueso, son bastante escandalosas, ¿sí?
Cuando hay una hemorragia en un fragmento óseo, no se den. Pero lo importante y lo que nosotros podemos hacer es siempre tener agua oxigenada en la clínica, mojar una gasa con agua oxigenada, exprimirla, colocarla en el área y hacer presión selectiva durante 5 minutos. Esto va a hacer, no va a detener la hemorragia, porque es muy poco tiempo y porque realmente las hemorragias en el hueso no se detienen tan fácilmente, pero eso va a disminuir el flujo sanguíneo y va a hacer que nosotros podamos ver y ya sabiendo de dónde viene, si es de tejido blando, pues con puntos de sutura, vamos a mantener muy bien la presión y va a detenerse. Pero si es el tejido óseo, otra cosa que también podemos tener en la clínica es cera de hueso. No estoy diciendo que hay que empacar cera de hueso. Cuando nosotros tenemos cera de hueso en la clínica y tenemos una hemorragia en el hueso, lo que vamos a hacer es tomar un poco de esta cera de hueso y colocarla en el área en donde justo se está dando la hemorragia. Esto va a detener la hemorragia porque crea como un tapón justo en el área en donde está saliendo esa hemorragia. No pueden dejar la gasa, no pueden dejar, pueden poner gel foam, pero lo que va a detener esa hemorragia, si ustedes tienen a la mano, yo sí les recomiendo que tengan por cualquier cosa, es esta cera de hueso. Si no, pueden utilizar siempre su gasa, 5 minutos, detenerla, ver, no la pueden quitar solo así, porque si no se están llevando el coágulo que están creando, sino una vez terminan de pasar los 5 minutos, mojan la gasa nuevamente y la van quitando despacio. Eso también detiene bastante la hemorragia en el momento inmediato. Muchas veces también pasa una fractura en la tuberosidad y a veces es mucho más que la tuberosidad. Puede ser predisponer tómico del paciente, que es que tiene una enfermedad periodontal bastante severa. Cuando se mueve, ustedes dicen, bueno, se está moviendo la pieza y de repente no es la pieza, es todo el segmento. Entonces, si esto llega a ocurrir, aquí al menos si vemos, está el seno maxilar allí expuesto, ¿verdad? No hay forma de que esto, una vez perdió la irrigación, se pueda volver a colocar. Esto no se puede volver a colocar, se va a necrosar y va a provocar muchísimas cosas peores al paciente. Entonces, se debe retirar y no se deben dar espículas, un buen cierre y esperar que cierre, ¿verdad? Ahora, también se puede provocar daño al tejido, pero esto va a ocurrir siempre por la anatomía de las piezas y cómo nosotros lo abordemos. Entonces, en esta nosotros vemos la 17 nuevamente está en contacto íntimo con nuestro nervio. Entonces, ahora tenemos muchas herramientas para poder evaluar cómo es esta pieza. Esta definitivamente hay que extraerla. Muchas veces podemos elegir que nos extraiga por la del paciente, por la forma anatómica que trae, que nos extraiga, ¿verdad? Pero esta en donde ya hay una exposición de la corona de la pieza, no tiene solución. Hay que extraerla. Solamente es de tener los cuidados necesarios para que no vaya a tener tanta complicación. A este paciente no puedo yo venir y decirle, no te va a pasar absolutamente nada, es una extracción normal, vas a estar después bien. No. Sí le tenemos que hablar mucho al paciente sobre la parestesia postoperatoria, porque nosotros sabemos que una vez la pieza roce el nervio, este realmente actúa muchas veces como se le da la gana. Inflamación, parestesia, ese adormecimiento, a veces es un harto. Entonces, si el paciente ya lo sabe, es poquito manejable por él. No voy a decir que el paciente va a estar contento, pero al menos lo va a hacer. Va a decir, bueno, me lo dijeron. Y es que no tiene otra alternativa. Es así, se tiene que ir porque se tiene que ir. Pero muchas veces podemos evaluar de acuerdo a la edad del paciente, la higiene del paciente, aunque sabemos que para eso es muy difícil que el paciente tenga higiene. Esta otra también, pues las raíces están en el espacio. Entonces, es difícil como decirle al paciente que no va a pasarle nada, porque nosotros sabemos que está justo donde está el espacio del nervio.
están ocupando el mismo espacio. Aunque sea solo por roce, pues el paciente igual va a sufrir estas secuelas. Y muchas veces este nervio también se puede seccionar. Entonces, hay que hablarle muy claro al paciente para que sepa que realmente es la condición anatómica la que no nos permite como asegurarle que no va a pasarle absolutamente nada. Si ya de inicio hay edema, hay dolor, hay equimosis, entonces esto es como un extra a lo que hay que decirle al paciente que sí puede. Esta es un paciente que el odontólogo estaba haciendo una osteotomía de la pieza 16 con una presa de alta y de repente se da cuenta que la presa ya no está. Se asusta y entonces la presa está en el seno. Al verlo en la panorámica vemos que pues es que sabe que sacarla. Nosotros no podemos dejar una presa en el seno, ¿sí? Tampoco podemos usar una presa de alta para cuando estamos haciendo algún colgajo, porque pues esta genera demasiado aire. Y el aire en los tejidos va a provocar un enfisema, que es como la acumulación de aire en los tejidos y luego va a tronar, pero realmente sí se inflama. Entonces, para esto sí es un abordaje diferente, ¿verdad? Hay que hacer un abordaje loop, abrir el seno, remover esa presa, colocar un cierre y quitar la 16, ¿verdad? Porque pues esa no se puede quedar ahí. En pacientes jóvenes, la cercanía del seno es bastante. Entonces, cuando queremos hacer incluso un movimiento sin presa, un movimiento con un elevador, nosotros mismos podemos estar empujando la pieza al seno. Y una vez algo entra al seno, que es una cavidad estéril, que no puede tener nada que sea diferente, si a veces incluso con una infección de una pieza 14, 15, estos generan pólipos, se empieza a cerrar ese lado, necesita ir al otorrino, con algo así, con una presa, es que se oxida, entonces no se puede quedar ahí. Y daños a la ATM, que no es así como lo vamos a ver en la clínica, ¿verdad? Esto es como solamente representativa. Pero muchas veces nosotros podemos estar utilizando demasiada fuerza en nuestros pacientes y provocando trauma a nivel de la articulación temporomandibular. Esto ahora es muy frecuente. Cuando no dicen, no puedo abrir mucho la boca, y son jovencitos, tienen 22 años. No solo abrir la boca, sino decir, truena, mi ATM, desde hace mucho tiempo. Eso hace que no pueda comer. Cuando bostezo se me queda trabada. He ido 10 veces al hospital porque se me traba la mandíbula. Entonces esto es algo que vemos comúnmente, pero muchas veces es por mucha fuerza que nosotros provocamos al momento de hacer una extracción. Yo recomiendo utilizar un abrebocas, colocarlo y eso le va a dar un poco de estabilidad al paciente. Va a hacer que no sienta tanta fuerza y que no se vaya a mover tanto la articulación. Ahora, en cuanto a las complicaciones que se pueden presentar cuando un paciente ya está en su casa, vamos a tener alveolitis, que tenemos alveolitis seca y alveolitis húmeda, hemorragia, trismus, hematoma, edema o comunicación oral. Nuevamente puede presentar más que estas, pero estas son las que más se presentan. En cuanto a la alveolitis, voy a presentarles este video. Estos son tomados por pacientes en sus casas una vez ya pasó la cirugía y entonces mandan videos para decir cómo están. Pues no son tan buenos videos. Entonces esta paciente, operada, muestra el área donde está la cirugía, que realmente tiene dolor, pero muchas veces es porque hay comida atrapada. Entonces, lo primero es lavar el área. Lavar el área. Siempre recomendarle al paciente clorexidina porque es algo que sí pueden utilizar. Y muchas veces lo que hago es decirle al paciente que consiga una jeringa normal, prefiero que sea de 10 cc o lo más grande que puedan conseguir. Pueden cortarle el tapón, utilizan con el enjuague de clorexidina, la llenan y dirigen hacia el área del alveolo con presión este enjuague de clorexidina. Esto va a ayudar a que salga la comida que está atrapada y al mismo tiempo va a ayudar al área para que pueda cicatrizar.
Una vez que hay comida atrapada, hay mucho dolor. Siempre que me escribe un paciente que diga, ya pasaron 3 días y tengo más dolor del que tenía el día que salí de la cirugía, es porque está la comida atrapada. Muy pocas veces se da por que realmente sea una alveolitis seca, pero sí puede ocurrir. ¿Y cómo diferenciamos una alveolitis seca de una alveolitis húmeda? Pues la alveolitis seca no va a tener el coágulo, se va a ver un área vacía, el alveolo vacío, con poca irrigación. Entonces, una húmeda lo que va a tener es secreción purulenta. Entonces, muchas veces puede tener parcialmente parte del coágulo, pero muchas veces va a ser purulento. Todas estas sí son con antibioterapia, pero más que todo siempre recomendarles el uso de clorexidina al 0.12% y muchas veces al 0.2%. Entonces, ¿qué sirve mucho para la alveolitis? Pues la literatura reporta muchas veces este gel de clorexidina al 0.2% que se puede colocar en el área, ¿sí? También podemos utilizar el alcohol en ambas ocasiones. Siempre, siempre, siempre lo que funciona va a ser irrigar con clorexidina y enseñarle al paciente cómo irrigar el área. Yo nunca he utilizado, pero también se reporta el oxidilfenol. Yo ese no lo he utilizado. Es lo mismo, incluso en cuanto a literatura, es lo mismo utilizar el alcohol y utilizar el oxidilfenol todavía con un poquito elevado el alcohol a los 7 días de que ocurrió esta alveolitis. Pero cuando es inmediato, el paciente nos avisa, con la clorexidina es suficiente. Que de momento hay bastante dolor, pero pues es que va a ir disminuyendo poco a poco. La higiene siempre va a ser clave en todo esto. En cuanto a empacar el alcohol o solamente untarlo, pues yo siempre he sido del plan de solamente quitar el alveolo, no deja nada, pero pues todos lo utilizan de forma diferente. Siento que si se empaca, pues se queda allí, pero ahora incluso hay como unos geles que se pueden colocar alrededor del alveolo. Ahora, cuando nosotros realizamos una extracción y le decimos al paciente, esperamos que tenga buena higiene, que se lave todos los días los dientes, pero al final las otras piezas están igual. Entonces, va a ser muy difícil que este paciente no tenga una infección, ¿sí? Aunque tenga buena higiene, todo el tiempo en su boca hay diferentes microorganismos que realmente no pueden convivir al mismo tiempo. Entonces, es bien difícil pedirle al paciente que haga algo cuando todo lo demás todavía está pendiente de realizarse. Y muchas veces ya no regresan a hacerse lo demás, solo era mientras le estaba doliendo. Entonces eso también es como complicado comprender, porque uno dice, yo si fuera mi boca, yo haría, pero pues, la gente no está acostumbrada a hacer muchas veces lo que debería, aunque también tenemos muchos pacientes que son muy buenos, uno les dice, bueno, hay que hacer esto, esto, y pues están ahí dispuestos a hacerse todos sus tratamientos. En cuanto al trismus, siempre la recomendación es que el paciente, al finalizar el procedimiento, pasan 2 horas con su gasa y luego empieza a hacer ejercicios de abrir y cerrar su boca. ¿Por qué? Porque esto va a evitar el espasmo muscular. El paciente llega y dice, no, esto no puedo abrir la boca. Y es que solo come líquidos, y solo come cosas blandas en donde no tenga que abrir la boca. Muchas veces eso es lo que va a predisponer que haya un trismus. Nosotros estamos evitando el movimiento. Y hay estos, como todos estos tejidos están pasando como por momentos inflamatorios, si no hay movimiento, va a pasar este trismus. Luego, esto pase, es un poquito más complicado. Si se puede, con calor local y forzando la apertura bucal. Cuando es muy, muy, muy severo, se le dice a un paciente que con un abrebocas empiece a hacer la apertura bucal. Cuando ya lo soporta, lo saque, lo parta, ponga 2 abrebocas, lo coloque nuevamente, hasta que logre apertura bucal. Pero de inicio, siento que lo mejor es decirle al paciente, de aquí no tenés que ir a cerrar la boca completamente y esperar a que esto salga mágicamente, no. Hay que abrir la boca, ejercicios de abrir y cerrar su boca 10 veces cada hora, y con eso
les va a ir bastante. A veces hay procedimientos que tal vez el paciente no nos dice a nosotros cuando algo ocurre. Esta era una rehabilitación de reborde, se le pusieron puntos continuos, de puntos simples para mantenerlos. La paciente tenía esas piezas, pero eran casi restos. El plan era dejarle una inmediata, pero ese día el laboratorio no llevó la inmediata, el doctor le dijo que no, que ya no era necesario. Se fue la paciente y cuando regresa una semana después, ella había comido normal con su encía, los puntos se habían ido y para ella era normal y todos de que no te duele. No, no me duele, yo necesitaba comer. Muchas veces olvidamos la necesidad del paciente. Queremos hacer cosas maravillosas, pero se nos olvida que el paciente necesita comer, tiene que pasar esos momentos de descanso. Entonces aquí toca reabrir, ya también hay exposición ósea, pero lo más importante es recordarle al paciente como que nos puede decir por cualquier complicación, cualquier cosa que pase, eh, están disponibles porque nos pueden arruinar nuestro tratamiento y hay que volver a hacerlo, volver a esperar nuevamente tiempo. Entonces eso puede complicarnos un poquito. Esta es la hemorragia que puede ser inmediata, pero también puede ser, ustedes se dieron cuenta que el paciente se fue bien. Todo estaba bien y de repente los llama, doctor, tengo hemorragia, no me para el sangrado y es que van a formar coágulos. Pero muchas veces el paciente, nosotros le decimos, 24 horas colocando hielo por fuera. Y es que al amigo de la mamá del paciente le dijo que el calor era muy bueno. Entonces empiezan a colocarse calor o empiezan a agacharse, hacen fuerza, levantan cosas, empieza un sangrado leve que hace esos coágulos que después el paciente dice, no, es que me da miedo, no se los quitan. Y entonces muchas veces es realmente explicarle al paciente desde que está en la clínica, si es necesario volver a ponerse gasas, vuelva a las gasas. Pero es importante que se coloquen el hielo por fuera, que tomen agua pura fría, que puedan comer helado, gelatina, tomar agua pura fría, eso es normal, ¿verdad? Pero esas cosas frías son las que van a detener ese sangrado. Entonces, como decirle al paciente, ¿verdad? Un paciente que no le dijimos que su pieza estaba tan cercana al nervio y regresa y dice, no, es que tengo parestesia, siento como si tengo anestesia, pero es que ya pasó mucho tiempo, el otro lado no está normal. Entonces, sí van a regresar pacientes y van a decir, a mí me dijeron. Muchas veces ustedes sí les dijeron, pero también muchas veces no tenemos un consentimiento informado. El paciente dijo solo sí, no pasa nada, están tan nerviosos, ya no nos ponen atención. Y son cosas que sí nos pueden ocurrir. Piezas que se van al seno, ¿sí? Esto igual es necesario abrir el seno porque el seno no aguanta que algún cuerpo extraño quede en él. Que son piezas que están muchas veces son la 3 y la 14, pero no son las únicas que pueden provocar esta comunicación al seno, ¿sí? Desde un camino, dependiendo de la edad del paciente, y la neumatización del seno pueden provocar comunicación oral. Es una tomografía de una paciente que le hicieron la extracción de una primer molar. Entonces vemos acá, todo esto que se ve acá es hueso, hueso, y la pieza pues era bastante grande, pero no se ve cuándo se vuelve a formar hueso nuevamente porque luego solo hay espacio, espacio, espacio. Ahora tenemos la ventaja que tenemos los que nos dan imagen de cómo está tridimensionalmente. Ya no solo vemos imagen plana y también tenemos estas aplicaciones que nos permiten ver programas de CBCT en el celular. Entonces, no es lo mismo que verlo en una computadora, porque tenemos más detalle, podemos hacer mediciones, podemos hacer de todo, pero si es algo como bastante rápido,
ver la posición de donde está una pieza, o solo es para verla porque realmente nosotros ya la vimos en casa, con la compu o en la clínica, y solo es como para mostrarla. Tenemos esta aplicación, estas aplicaciones. Una es esta de IDB, que va a permitir ver tomografías en el celular. Obviamente, ya les digo, no con tanto detalle, pero sí nos permite tenerlo. Esta es una imagen de IDB, que es del celular. Entonces, se ve bastante bien, pero obviamente que en tamaño, todo lo demás, va a ser mucho mejor verlo en la computadora. También podemos tener pacientes que, aunque nosotros digamos que la extracción es muy sencilla, el paciente pues, se puede inflamar. Existen, todo esto es multifactorial, ¿sí? Ocurre porque el paciente tiene una mala higiene, comió de repente algo, o simplemente se dio porque él tenía diferentes microorganismos en boca. Entonces, vemos cómo este paciente puede estar, si con el tratamiento correcto, puede regresar normal a su normalidad, ¿verdad? Pero sí tiene que ser tratado con antibioterapia. Este paciente no podemos esperar y decirle solo va a pasar solito, para nada. Cuando empieza el inicio, cuando empezamos a ver ese edema que empieza incluso a cerrar el ojo, ya necesitamos decirle al paciente biótico, ¿sí? No se va a sanar solito. Y luego, pues sí, obviamente que le va a ayudar utilizar calor local constante, porque necesitamos que exista esa parte de todos los factores locales, pero nuevamente los antibióticos son los que van a hacer su magia. Esta pieza, que es la segunda, que está retenida por la tercera, muchas veces va a predisponer a que el paciente pueda tener incluso una fractura mandibular. No es culpa del cirujano, pero si nosotros no lo evaluamos y decimos, bueno, es una extracción normal, se van las dos porque el paciente no quiere tener ortodoncia, queda un área bastante débil porque llega hasta la basal de la mandíbula. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes están a anatomía diferente, pues algunos van a presentar estas, ahora parecen muchísimo más, pero realmente saber qué vamos a hacer y con quién vamos a trabajar, ¿verdad? Que no es lo mismo en un paciente joven, en el que todavía las piezas y el hueso está, que da de sí, a un paciente que ya está un poco más grande, que tiene hipercementosis, que se va a quedar con muy poquito hueso y que luego no hacen caso. No puede comer cosas duras o solo puede comer cosas planas durante 2 semanas. Sí, la otra semana ya no, pero es bien difícil. Nosotros también somos unos malos pacientes y yo lo digo por mí. Realmente cuando tengo que hacer alguna cosa de antibiótico por una semana, logro 4 días y luego se me hace muy difícil. Pero a veces nosotros somos muy malos pacientes. No haga cierta cosa y decimos, pero está bien, entonces está bien. Entonces los pacientes piensan igual que ustedes. Los pacientes tienen eventos, actividades, cosas que hacer. Y dice, bueno, sí, voy a ir al cumpleaños, voy a comer de todo. Entonces es bien difícil decirle a un paciente, cambie sus hábitos por al menos una semana, 2 semanas. Sabemos que muchas veces no va a pasar. Ahora, voy a salir un poquito sobre las complicaciones en exodoncia y quiero platicarles un poquito sobre el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido bastante complejo. Este tejido pues va a recibir y va a actuar dependiendo de distintos metabolitos, de distintas fuerzas. Entonces es un tejido bastante complejo. Entre sus funciones está el sostén, está la protección, ¿verdad? Que nos brinda normalmente. Ahora, ¿cómo está formado el hueso? Tiene diferentes tipos de células, es su componente celular, y además tiene la matriz extracelular. Entre la parte celular, lo más importante son los osteoblastos y los osteoclastos. El osteocito que va a ser la forma madura de los osteoblastos. Se van a encargar de formar hueso y remodelar. Esa es su función principal. Y su matriz extracelular está formada por colágeno de tipo 1, en su mayoría, más o menos en el 95%, y la parte orgánica, y la parte inorgánica va a ser por fosfato y calcio.
También tiene otros minerales, pero estos son los principales. Ahora, que un hueso sea más flexible se debe a la colágeno. El colágeno tipo 1. Que un hueso sea más rígido se debe a los minerales que están depositados en el hueso. ¿Sí? Entonces, así es como está formado nuestro hueso. Esas son las funciones principales. Y el día de hoy, mi intención es actualizar y unificar criterios clínicos para prevenir, detectar y manejar complicaciones orales relacionadas con bifosfonatos, que es algo que vemos cada vez más frecuentemente en la clínica. Entonces, ¿qué son los bifosfonatos? Anteriormente pues, fueron llamados bifosfonatos. Es básicamente por su estructura química, que su estructura tiene fósforo, dos átomos de fósforo, y pues era utilizado por químicos alemanes en el siglo XIX como un agente anticorrosivo o antisar. Se dieron cuenta que al momento de utilizarlo en las chimeneas, este no permitía que se formaran como esos depósitos de fosfato cálcico. Entonces, era bastante bueno. Luego, se fue utilizando en la medicina. En la medicina, que ya lleva un tiempo utilizándose, pero al inicio, también ahora se utiliza como un antirresortivo. Quiere decir que va a inhibir la resorción de los osteoclastos. Ahora, ¿qué se ha utilizado en la medicina? Se ha utilizado para patologías que afectan el metabolismo óseo. La osteoporosis también se utiliza mucho para la osteopenia, se utiliza para la enfermedad de Paget, la osteogénesis imperfecta, para enfermedades asociadas a tumores y para metástasis óseas, que es mieloma múltiple, entre otras. ¿Por qué? Porque es que no permite, lo que va a hacer es, como tiene gran actividad por la parte inorgánica de la matriz extracelular del hueso, va a ir a depositarse al hueso, ¿sí? Entonces, se va a ir al hueso y va a dar sostén. Va a hacer que los osteoclastos no hagan esa parte remodeladora, pero también va a afectar un poco a los osteoblastos. Los beneficios que traen son bastante buenos. Luego también hay clasificaciones, ¿verdad? Existen de la primera a la tercera generación, que son los no nitrogenados, los de la primera generación, pero luego al ver que su efecto era mucho mejor al añadir un átomo de nitrógeno, entonces se fueron creando los distintos tipos de bifosfonatos. Hay tomados y hay también por vía intravenosa. Los de vía intravenosa van a ser mucho más potentes que los de vía oral, pero actualmente los de vía oral también son muy utilizados. Entonces, estos actúan por potencia. El solendronato es de tercera generación. Si lo comparamos con el epidronato, el solendronato va a tener una potencia de 100.000 comparado con el epidronato que tiene 1. El risdronato tiene una potencia de 5.000 y el alendronato tiene una potencia de 10.000. Entonces, estos, dependiendo de su estructura química, cambian un poco la estructura química y son mucho más potentes. Pueden ayudar más, pero también existe un poco de qué va a pasar con el paciente luego de un largo tiempo de tomar. En general, la vía intravenosa va a ser utilizada en pacientes que tengan cáncer, que hayan pasado por un proceso de cáncer, ¿sí? Porque ellos necesitan todavía más esa acción que tienen los bifosfonatos. Pero más o menos en el 2003 empezó a, luego de varios años de estarlo utilizando, se empezó a reportar que había una osteonecrosis mandibular. También puede darse maxilar, pero empezó a reportarse la osteonecrosis mandibular, que era el efecto de la ingesta de bifosfonatos. ¿Qué pasa con estos? Se acumulan en el hueso, tienen una vida media ósea prolongada. Quiere decir que los que se quedan pegados en el hueso tienen una vida ósea prolongada más o menos de 10 años. Normalmente no se absorben. El 80% va al hueso y el otro 20% es desechado. No, más o menos está en el cuerpo entre media hora a 2 horas, pero lo que se queda en el hueso se queda muchos años. Incluso, aunque dejen de tomarlos, el 80% ya está en la matriz extracelular inorgánica del hueso. Entonces, los efectos que va a tener van a seguir presentes.
Y pues esto hace que no podamos decir, bueno, yo soy el odontólogo y yo necesito hacer esta extracción y la voy a hacer. Tenemos que tener como ese acompañamiento también del médico, porque va a depender mucho de por qué razón está mi paciente tomando bifosfonatos para las decisiones que yo pueda tomar. En su mecanismo de acción, que tiene alta afinidad a la de la zapatilla, por su fuerte unión al tejido óseo, que ya les digo, su fórmula química es muy parecida a una molécula que nuestro propio cuerpo desarrolla. Entonces, nuestro cuerpo tiene similitud con esa estructura clínica. Entonces, por eso es que la acepta, deja que se mineralice en el hueso, y entonces es muy difícil que no sea aceptada, ¿verdad? Tiene la habilidad para inhibir la función de las células osteoplásticas e indirectamente también va a producir la inhibición de la formación de osteoblastos por la estimulación de los osteolos. Entonces, la idea es que este solo afecte a los osteoblastos, pero todos estos están unidos, todos estos se mandan señales químicas y entonces dice, bueno, hace que los osteoblastos no se sigan generando, se vuelven células maduras y las células maduras no pueden reproducirse. Una vez que no pueden reproducirse, el tejido óseo se mantiene estable, porque no hay quien lo elimine, porque no están los osteoblastos. Entonces, esta es su función. Estos se van a colocar en el hueso y si no hay nadie que moleste, esos se van a quedar ahí. Van a mantener estabilidad en cuanto al hueso. Que nosotros decimos, es importante, pero en un paciente que está teniendo alguna enfermedad metabólica, en donde su hueso está reabsorbiendo más del nivel que necesita, esto es una maravilla. Realmente es una maravilla. Pero en pacientes que no están teniendo un problema así, pues ya no es tan una maravilla, porque realmente representan riesgos a largo plazo. ¿Y ahora qué pasa? Que también se dan en pacientes que tienen o inician con osteoporosis. El médico dice, bueno, como ya tenés riesgo de que vaya a empezar la osteoporosis, vamos a empezar con bifosfonatos. Entonces, una gran cantidad de pacientes están empezando con bifosfonatos. Muchas veces para prevención. Entonces, esta prevención de una enfermedad causa que tenga todavía más exposición a otras enfermedades. Pero eso es algo que no se dice, solamente pasa. Entonces, la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales habló sobre la osteonecrosis mandibular y dijo que es una condición caracterizada por una lesión ulcerada en la mucosa oral con exposición ósea del maxilar inferior superior que ha persistido por más de 8 semanas. Está asociada a un paciente que ha estado o está en tratamiento al uso de bifosfonato por administración oral y o intravenosa y quien no tiene historia de haber recibido radioterapia en la región maxilofacial. Entonces, eso es lo que ocurre. Úlceras que realmente no están cicatrizando. ¿Por qué? Porque hay ingesta de bifosfonatos. Y este no permite que haya un recambio. Entonces empezó a notarse un poco más frecuentemente. ¿Por qué? Porque cuando están las mujeres en la menopausia dicen, bueno, para prevenir que cualquier cosa te pueda pasar, vamos a tomar bifosfonatos. Pero si luego no tuvo nada, no se le ocurrió ir a hacerse prevención en su boca porque es que no sabía, entonces ya entra en problemas. Y luego tiene necesidad de hacer algún tratamiento en donde se inicie esa reabsorción de hueso. Existe un menor recambio y cicatrización, que nuevamente es bueno en pacientes que lo están sufriendo de más, pero en pacientes que tienen normalidad, no es algo bueno que haya menor cicatrización. Existen estadios clínicos que van desde la etapa 0 hasta la etapa 3, que al inicio es un dolor, no hay exposición, solamente un dolor que el paciente refiere como me duele algo, no sabemos de dónde es, porque radiográficamente no hay motivo para pensar que es una pieza dental. Hasta que llega ya con una exposición, que decimos, bueno, ya sabemos de dónde viene el dolor, pero ahí sí, ya es un poquito más complicado poder tratar. Entonces, el objetivo de esto es controlar síntomas y prevenir la progresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En cuanto al sistema, es que estemos tomando bifosfonatos por más de 3 años.
terapias IV, que sean oncológicas, diabetes, corticoides, artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque los corticoides también vienen a alterar nuestro sistema inmune. Es nuestro cuerpo atacando a nuestro propio cuerpo. Entonces nosotros, con los corticoides, venimos y disminuimos esa función. Pero al ver nosotros disminuir esa función, estamos disminuyendo otro montón de acciones que nuestro cuerpo necesita. Entonces, el tabaquismo y la edad avanzada también nos afecta. Sabemos, nuevamente, recuerdo que a lo largo del tiempo, al inicio tenemos mucho colágeno y poco a poco vamos disminuyendo la cantidad de colágeno que podemos producir. Ahora, en los locales, los factores de riesgo van a ser la cirugía dental, más que todo la exodoncia, el trauma protésico también es capaz de provocar por ese trauma una exposición ósea, enfermedad periodontal no controlada y una higiene deficiente. Existen estudios como el CDX, que es un orientador. Anteriormente nos daba muchísima información, pero actualmente ya no es muy funcional. Ahora se utiliza la resonancia magnética nuclear. Pero el CDX es algo que podemos pedir al paciente, nos va a orientar. Jamás vamos a poder decir con seguridad, yo le digo al paciente que con este resultado puede hacerlo. Pero es algo que tenemos disponible. El CTX dice que cuando está el valor mayor o igual a 300, normalmente aquí los dan en nanogramos. Este está más chiquito todavía, pero los valores siguen siendo los mismos. Mayor o igual a 300, el riesgo es bajo. Cuando un paciente tiene entre 150 y 299, riesgo mínimo. Entre 101 y 149 es moderado y menor a 100 es alto. Ustedes no quieren llegar al alto ni al moderado. Entonces, lo que se maneja es que 150 podemos hacer un par de tratamientos. Lo podemos utilizar como orientar, pero jamás para decidir. Y siempre tenemos que integrar la clínica, las comorbilidades y la guía y la dosis que el paciente está teniendo. Este es un estudio que es de aquí de Guate. Este ya les digo, este estudio sí lo podemos pedir para saber pues, qué le podemos hacer al paciente. Si lo ven, acá está en nanogramos, y nanogramos por mililitro, y aquí el resultado es 0.083. Entonces acá ponen referencia, como más que todo se da a mujeres en la menopausia, pero también se da en hombres. Entonces tiene una referencia de hombres por edad, de mujeres por menopausia. Y también tiene la referencia para odontólogos, porque somos los que pedimos, digamos, el estudio para evaluar y valorar. Entonces, incluso acá dice, el menor a 100, alto riesgo, ¿sí? Realmente dice bajo riesgo arriba de 150, pero ya les digo, este les va a ayudar a decir, bueno, no atiendo a este paciente, le digo que no puedo hacer extracciones, y ahorita les voy a decir más o menos cómo podemos orientar. Hay un grupo A que nosotros podemos tratar antes de iniciar bifosfonatos. No todos los pacientes saben que están empezando a tomar bifosfonatos, entonces es muy difícil que le apuntemos a este grupo. Pero si tenemos familiares, amigos, mamás, hermanas, que nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué estás haciendo? Que conocemos más su vida, podemos decir, bueno, necesitamos una evaluación clínica radiológica completa, eliminar focos infecciosos. En este punto, antes de iniciar bifosfonatos, podemos realizar cirugías, implantes y se requiere. Luego, podemos iniciar bifosfonatos tras cicatrización adecuada. No, hoy dice la extracción, mañana empezamos a tomar bifosfonatos porque ya está afectado. Si no es hasta que ya sea una cicatrización adecuada, que más o menos se toma en cuenta 3 meses para poder realizar. Siempre educación e higiene intensiva. Pero ya les digo, este grupo es un poco difícil de llegar porque a veces el paciente no sabe que está tomando bifosfonatos, ¿sí? Entonces, la pregunta que podríamos hacerle a nuestro paciente es, ¿está tomando alguna pastilla que sea una vez al mes o inyectándose una vez al mes? Porque estas pastillas las dan una vez al mes. Muchas veces, si es inyección, las pueden dar más o menos cada 2 meses. Pero por lo general les preguntan, ¿una vez al mes te estás inyectando o tomando alguna pastilla? Y la más famosa es Boviva, que es la que más de todo siempre conocen. Pero muchísimas más, ¿sí? Este es un caso de un paciente que me dijeron, bueno, necesitamos eliminar el torio.
Entonces, el paciente llegó porque tenía una leve área en la región lingual, era del lado izquierdo, e dijimos, bueno, el paciente era muy nervioso, con sedación, habíamos hablado con el dentista, el paciente no había referido absolutamente nada, y dijimos, bueno, vamos a quitar solo el área que molesta, no vamos a quitar todo porque el paciente tiene todas sus piezas, no se va a hacer prótesis, llegamos, quitamos, era raro. El tori estaba vacío, era una cáscara de hueso. La quitamos, regularizamos, todo quedó bonito, y luego, a los 15 días, me manda esta foto. Esta foto en donde se ve isquemia de la encía. Isquemia y bueno, está cicatrizando. Está cicatrizando en el área que está como más cercana a la encía. Pero esta parte no es fibrina. Si era fibrina, pero es más blanca, no se ve que haya nada de vasos sanguíneos, le digo, no está cicatrizando. Lo vemos varias veces. Entonces, acá con él se utiliza, existe un protocolo que es utilizar fetoxifilina, que va a favorecer la microcirculación, utilizándolo 3 veces al día junto con vitamina D. La vitamina D también es utilizada en pacientes para favorecer como el tejido blando. Hacer que el tejido blando esté mejor. Entonces se utiliza estas dos. Vitamina E con 1000 y la fetoxifilina 3 veces al día, que es de 400. Entonces, pasan los días, debe mejorar, pero el problema con esto es que toma mucho tiempo favorecer la microcirculación. Luego de más o menos 2 meses, que luego ya nos dimos cuenta que el paciente dijo, ah, sí, es que yo tomo bifosfonatos. Entonces, muchas veces no, o sea, le preguntamos al paciente, le decimos, ¿cuándo bifosfonato? No. Y luego ya hay algún problema y dice, ah, sí, estoy tomando bifolconato. Más si es un hombre. Entonces uno dice, por lo general a las mujeres le pregunto más porque por la menopausia les dan más y a los hombres por edad, pero él también estaba tomando. Entonces, este paciente que luego la medicación funcionó. Gracias a Dios no le quitamos la pieza porque él decía, bueno, si quiere quíteme la pieza de una vez y decidimos no quitársela. Entonces eso fue bueno porque luego ese pedacito de encía que estaba isquémico se cayó. Simplemente se cayó. ¿Por qué? Porque abajo favorecimos la microcirculación. Pero muchas veces este paciente que tiene un área isquémica, que está molestando, es el paciente que los llama todos los días. Doctor, ¿cuándo voy a mejorar? ¿Cuándo va a pasar que voy a estar mejor? Y es que uno ya no sabe qué decir. Es que estos tratamientos duran mucho tiempo. Después de 2 meses se cayó. Pero si no se hubiera caído en 2 meses. Realmente es bastante el tiempo y pues la agonía que sufre el paciente, porque el paciente lo está sufriendo, pero nosotros estamos ahí pendientes de ver qué va a pasar. Porque esperamos lo mejor, pero muchas veces las condiciones del paciente no lo permiten. Tal vez no se toma el medicamento a tiempo, todos los días, se le olvida, piensa que no es tan importante, que de repente mágicamente va a mejorar, y aquí sí pasó, pero muchas veces no pasa. Este es otro paciente que se le hizo una extracción y luego empezó con que no cicatrizaba, no cicatrizaba. Con estos pacientes luego ya se supo otra vez que sí tomaba bifosfonatos, pero son las cosas que uno no sabe y hace estos tratamientos. Siempre preferimos evitar extracciones en pacientes que toman bifosfonatos, pero hay pacientes que se realizan y luego nos enteramos que están tomando bifosfonatos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Protocolo de higiene. Enjuagues con clorexidina, esos bordes que están expuestos, irlos eliminando sin provocar nada más. Aquí no podemos ir a abrir un colgajo, eliminar todo lo que esté malo y entonces así vamos a cerrar. No, eso es muchísimo peor. Vamos a hacer que sea el área muchísimo más grande. Que el grupo B son pacientes que están en tratamiento, pero que no tienen osteonecrosis manual. En ellos siempre preferimos alternativas no quirúrgicas. Por ejemplo, la endodoncia. Vamos a evitar procedimientos selectivos si ya llevan más o igual de 3 a 4 años con bifosfonatos o que tengan factores de riesgo que lo aumenten. Si la cirugía es inevitable, tener una técnica traumática, permitir un cierre primario, y este cierre primario quiere decir sin tensión. La tensión va a hacer isquemia
y nuevamente van a sufrir lo que yo estaba sufriendo. Y utilizar coadyuvantes. ¿Qué pasa con estos coadyuvantes? Estos son cosas que van a mejorar, pero que o son muy costosos o toman mucho tiempo. Entonces, el primero es este que les digo de utilizar este protocolo de pentoxicilina con vitamina E, y el segundo es utilizar cámara hiperbárica, pero muchos no tienen acceso a una cámara hiperbárica, aparte de que es costoso. Pero sí se puede utilizar porque esto lo que va a hacer es oxigenar todo el tejido y va a hacer que la cicatrización pueda permitirse. Entonces, también se podría hacer un drug holiday, que es eliminar, dejar de tomar el medicamento por 3 meses antes de que se vaya a realizar el procedimiento, realizar el procedimiento y 3 meses después volver a empezar a tomarlo. Pero todo esto va a necesitar que el médico lo autorice. Ustedes no pueden decirle a un paciente que está teniendo bifosfonato silé, simplemente vamos a dejar el tratamiento, o que están teniendo medicamentos feos. Esto no va a ser decisión suya. Tiene que ser de la mano con el médico que lo está tratando, porque no sabemos si es por prevención de menopausia, a lo mejor es más fácil, pero cuando un paciente ya está teniendo alguna enfermedad del metabolismo óseo, es muy difícil que les vayan a decir. Entonces, hay que verlo. Este es un paciente que igual, le hicieron una extracción, no cicatrizaba. Entonces, se decidió que al tomar la radiografía, la osteonecrosis estaba ahí presente. Extraer la pieza significaba que el área iba a ser muchísimo más grande. Y esto es lo que pasa. Como eso está pegado a la matriz extracelular del hueso, cuando ustedes hacen algo que necesita remodelación, lo que están haciendo es liberando bifosfonatos. Y si hace esto, toma más espacio, ¿sí? Eso no solo altera, como no es solo resortivo, no solo está afectando los osteoblastos, también está haciendo que disminuya como el componente sanguíneo. No hay nueva formación de vasos sanguíneos. Y eso es lo que está haciendo que no pueda haber cicatrización. Si nosotros quitamos esta otra pieza, lo que va a pasar es que el área se va a volver más grande. Y ustedes van a estar en su clínica tranquilos, pero el paciente va a tener mal olor, dolor, los va a llamar todo el día, porque realmente es una molestia que está todo el tiempo. Con este paciente se decidió la pieza, la raíz que ya estaba involucrada, pues se extrajo, pero la otra pieza, pues endodoncia, mantener en boca y que se controlara como ese proceso. Cuando hay un secuestro óseo, quiere decir un fragmento óseo que se separa totalmente, ese no se puede quedar, pero el hueso lo tiene que expulsar solito. Nosotros no podemos venir e intervenir, a menos que sea algo ya demasiado grande, que nosotros digamos, bueno, este secuestro no lo está logrando, entonces lo optamos. Pero de lo contrario, el hueso solito lo tiene que exponer. Si ustedes lo tocan, van a ser más grandes. Y entonces este también resolvió, pero con coadyuvantes, que es la cámara hiperbárica. Las sesiones pues pueden ir más o menos, si sabemos que el paciente va a tener el procedimiento desde antes, pero si ya pasó, pues nuevamente después. Y el grupo C, que son pacientes con osteonecrosis mandibular, que puede ser un manejo conservador según el estadio, antisépticos. Siempre aquí la clorexidina es clave. Analgesia, antibióticos si hay infección, un desfriamiento mínimo, recepción de secuestro en casos seleccionados, y va a ser un control sintomático y funcional. Vamos a evitar la progresión. Lo que vamos a hacer es quitar como esas estípulas poco a poco que están molestando, pero no vamos a crear nada nuevo. No vamos a abrir y limpiar y todo lo demás. Porque ya les digo nuevamente, vamos a provocar todavía más problemas. Es un caso de una paciente que ya presenta osteonecrosis. Se ve ahí como ya está expuesto el seno, ¿sí? Todo eso provoca dolor. Un pedacito de hueso ya provoca dolor. Un fragmento todavía más grande es muchísimo más dolor. Lo que se espera es que la encía al menos tape esa parte para que no esté expuesto, pero no hay una cura para eso, ¿sí? Hay control de todo lo que el paciente pueda sentir, pero no hay una cura. Casos, ¿verdad? Donde siempre sí vemos la exposición. Vemos el área donde hicieron la extracción, ahí está el fragmento, que ya no va
irrigarse mágicamente, ¿sí? Estos se terminan perdiendo. Pero la idea es que se vayan perdiendo pues, poco a poco y no provocar que sea un área todavía más grande. Puede pasar en todas partes, bien maxilar superior, mandíbula. Ahora, si la cirugía es inevitable, que sea una técnica traumática, siempre se van a preferir enjuagues con fluoxetina al 0.12 o al 0.2% desde 48 horas antes, una profilaxis antibiótica 48 horas antes, mantener 10 días, colgajos delicados, mínima osteotomía, irrigación abundante, un alisado suave, siempre que todo sea por primera intención, que no haya tensión, y pues un seguimiento estrecho. Estos pacientes son los pacientes que vamos a verlos casi todos los días, se van a volver parte de nuestra familia. 48 horas, 72 horas, de 7 a 10 días, y luego cada vez mensual, ¿verdad? Entonces son pacientes que queremos que tengan una buena vida, pero nosotros también queremos una buena vida, entonces tenemos que saber bien cuál es el protocolo que nosotros vamos a utilizar. En cuanto a los antibióticos y antisépticos, los que están recomendados son amoxicilina, ácido clavulánico, de 875 a 125 miligramos cada 12 horas. Para pacientes que son alérgicos, clindamicina de 300 miligramos cada 6 horas. Y pues hay alternativas según la clínica, que van a ser levofloxacina, citomicina o metronidazol. Siempre los enjuagues de clorexidina, aquí dice de 10 a 15 días. Pero cuando el paciente tiene un como estado activo, esto va a ser más o menos de meses, ¿sí? Entonces tiene que ser una concentración de 0.12% y nosotros vamos a ir viendo más o menos cómo va avanzando. Cuando es por prótesis, nosotros tenemos que evitar el trauma, porque ese trauma constante también puede provocar que la encía no aguante, entonces se expone el hueso y ya empezó el problema del paciente. Y el problema es que, como no hay irrigación, la encía no puede ponerse encima de eso porque se va a morir. Tenemos que ajustar rebordes, puntos de presión, vamos a preferir la prótesis fija cuando sea posible, y siempre hacer controles periódicos para detectar lesiones incipientes, que es mucho más fácil mantener un área pequeña y cuando ya se extiende a un área muchísimo más grande. Pues derivación a cirugía maxilofacial, cuando ya es una osteoporosis mandibular en estadio 2 y 3, que es un dolor persistente, fístulas o fracturas patológicas, como esto se debilita bastante, es muy frecuente que el paciente de repente diga, bueno, escuché que algo me tronó, tomamos una panorámica y tiene una fractura del paciente. Falla de manejo conservador, que ya no podemos hacer nada más conservador, entonces, o hay necesidad de una restricción mayor, y pacientes oncológicos con terapias activas, nuevamente no podemos ofrecerles nada en la clínica, porque es muy complicado. A veces sea como de mantener higiene, que ya se hicieron todo lo demás, que no va a hacer nada que los vaya a exponer, ¿verdad? Los errores comunes a evitar es la exodosia innecesaria cuando hay alternativas restauradoras, no documentar un consentimiento informado y educación al paciente, subestimar el trauma protésico crónico y decir, bueno, sí, se hace una úlcera, pero va a mejorar. En estos pacientes no mejora porque no hay cicatrización. Entonces, sí es necesario evaluar, ver que no haya nada que esté generando como esta presión constante. Y un error también es no coordinar con el médico tratante y decir yo puedo todo, porque pues con estos casos no se puede todo. Es algo en conjunto que nosotros tenemos que llevar. Es bien importante que tengamos un consentimiento informado. Este tiene que explicar el riesgo no nulo. Estos pacientes siempre van a estar en riesgo, pero si ustedes se lo hacen saber, va a ser como mejor para ustedes y para el paciente. Siempre es hacerles saber que pues, tenemos que tomar en cuenta alternativas conservadoras, que a veces es bien difícil, pero tienen que estar presentes. Darle al paciente como la idea de cuáles serían los signos de alarma que nos tiene que avisar y cuál sería el plan de seguimiento. Algún área que sienta como empieza a sentir dolor, o algún área que se empieza a exponer, ¿verdad? Todo eso pues, nos lo tiene que decir para que nosotros podamos ayudar a esa parte. Siempre es una decisión compartida, que el paciente sepa, y pues que tenga la documentación por escrito. Estos casos, pues ya les digo, ahora son más frecuentes que lo que ya era antes, porque ahora se recetan mucho. Entonces, podemos nosotros prevenirnos con un consentimiento informado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para decir, bueno, qué tengo aquí en la clínica y qué puedo hacer?
Lo más importante es saber qué fármaco está tomando el paciente, qué vía está teniendo, porque ya dijimos que la IV es peor que la PO. ¿Qué indicación está teniendo el paciente? ¿Se le dijeron que solo es por prevención de la menopausia o es porque el paciente tiene alguna enfermedad? ¿Cuándo fue el inicio y cuánta duración lleva tomando el medicamento? Porque eso también nos puede ayudar a tomar decisiones. ¿Qué comorbilidades tiene el paciente? Aparte de si toma corticoides y hace uso del tabaco. ¿Cuál es el estado periodontal del paciente? ¿Tiene algún trauma protésico? La interconsulta médica va a ser bien importante y el CTX si está disponible, pero como les digo nuevamente, pues ya no se utiliza. Sí lo podemos pedir, pero no es el que nos va a indicar realmente si podemos o no hacer algo. Alternativas no quirúrgicas y un consentimiento. Y quiero terminar con esto que nos ocurrió en la universidad, que nosotros muchas veces le decimos al paciente, utilice clorexidina al 0.12%, y el paciente pues viene y le venden gluconato de clorexidina al 5%. Lo utiliza, es una paciente grande, seguramente no leyó la etiqueta. Dijo, bueno, yo pedí, y entonces se lo dieron, pero la verdad es que le quemó toda la boca a la paciente. La familia llegaba súper enojada, porque ¿por qué le habían recetado algo que le iba a hacer tanto daño? Pero al evaluar la receta decía, Florex 0.12%. Entonces, todo por escrito hace que ustedes digan, no, yo dije eso, y lo cambiaron en la librería, en la farmacia, pues es que hay algo que dice que yo no lo dejé, ¿verdad? Ustedes siempre tienen que tener el respaldo de que lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo científicamente y no solamente así, ¿verdad? Si no, van a tener muchos problemas y es lo que queremos evitar. Entonces, esta ha sido muy rápida, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Pero para las cuestiones que se pueden ver en pacientes que toman bifosphonato solo es las que están pegadas a hueso o se puede ver en vía libre, en lengua, en no. Más que todo son las que están pegadas al hueso, porque esto se une al hueso. Algunas veces puede haber intoxicación en tejidos blandos, pero es menos común. Sí puede haber, pero es menos. Bueno, yo más que una pregunta, es un comentario, porque primero que nada, muy interesante todo el tema de las comunicaciones como más generales y donde abordaste el tema de los glifosatos. Yo creo que es un tema muy para nosotros de hoy en día, porque a la gente le dan medicamentos, la gente cree que son vitaminas, que es calcio. Cada vez platicábamos con David, que yo le digo al asistente, mire, que le mande foto, que te mande foto de lo que está tomando para ver realmente qué es, o una receta si hay. Pero tal vez en las partes donde decían lo que podemos hacer, Guatemala es complicado porque mucha gente que llega, por ejemplo, a la universidad es gente que a veces va a hospitales públicos o, por ejemplo, que van al seguro social. No es tan fácil tener una cita con su médico muy rápida y entonces no pueden tener un consejo o una advertencia del médico o uno ampararse en algo del médico. Y por eso uno para en estos consentimientos y explicarle muy bien al paciente, de verdad, pero pues más que todo felicitarte y de verdad esta parte de los glifosatos creo que es de actualidad, porque antes uno decía que no habían problemas, ¿verdad? Y los ginecólogos, oncólogos, otros profesionales lo recetan y a veces ellos tampoco tienen la dimensión de lo que puede pasar con la boca de un paciente. Muchas gracias. Y sí, es cierto, muchas veces, ya les digo, la forma más fácil de preguntarle a un paciente es, ¿toma alguna medicina que sea una vez al mes o inyectado una vez al mes? Pero muchas otras veces es decirle, bueno, usted toma calcio, porque muchas veces, como les dicen, es para prevenir la osteoporosis. Muchas veces cuando uno les pregunta, ¿tiene algún problema con osteoporosis o toma calcio? Muchas veces cuando dicen, toman calcio, es como de hacer un par de preguntas más, porque cuando les dicen, ¿tienen algo? Captan el calcio,
pero no bifosfonatos. Entonces, es muy similar a cuando padecen diabetes y entonces uno dice, padece diabetes y dice no. Y luego, la última vez el azúcar me salió muy mal. Tal vez es como hablar muchas veces en la forma en la que ellos nos van a entender. Calcio, azúcar, como esas partes que utilizamos más popularmente. Yes. Felicito. Quisiera una pregunta. ¿Es inevitable que un paciente tenga un accidente, tránsito, etcétera? Hay que tomar decisiones y en un momento hacer la sutura, etcétera, etcétera. A un paciente que no sabe, no importa en ese momento si es malo, importante o no, ¿verdad? Ustedes no tienen, pues, cómo se debe actuar. ¿Qué puede esperar el paciente, clínicamente hablando, para su vida adelante, en una situación como esta? ¿Cómo usted puede conducir esos tipos de pacientes y qué puede esperar el paciente? O sea, un consulta práctica. Eso es lo que se debe saber. Ok, yo creo que lo más importante, entiendo incluso la parte de que muchas veces pues no tenemos el tiempo para notar, es un accidente. Cuando es cosas de estructuras, siempre tratar de que sea sin tensión, tratar de que sea lo más fino posible, tratar de que no sea tan drástico, pero muchas veces todavía sí será, ¿verdad? Cuando un paciente ya tiene una de estas lesiones, lo que podemos hacer es control. El control del paciente, más que todo utilizando antisépticos, utilizando la clorexidina, analgésicos. ¿Qué se puede esperar? Que poco a poco, como que el área al menos se estabilice, que el área no presente molestias y si hay alguna infección, como antibióticos, se mantienen, pero que el área no avance. Eso es lo que nosotros queremos al final. Que si muchas veces está presente, que continúe con higiene, siempre ya le digo, con clorexidina, antibiótico, analgésico, para que al menos la vida del paciente no se vea afectada, porque cuando hay momentos de infección, eso es bastante doloroso. Entonces, yo creo que el paciente al final sabe, o si nosotros le tenemos que hacer saber que esto es algo que no se cura, pero que sí se puede controlar, que sí se puede hacer que quede como de un área estable y no que se vaya a extender a más áreas. Lo que nosotros muchas veces hacemos es decir, bueno, duele un poquito, entonces otra pieza duele, entonces otra, pero creo que tenemos que ser en esa parte ya un poquito más conservadores. Bueno, muy agradecidos con la doctora Roque por su participación y por el tema, ¿no? Un tema clínico. En muchas ocasiones nos ha tocado alguna emergencia de estas, ¿no? Pues tener presente las recomendaciones de la doctora. Evidentemente, estar actualizándonos cambios, ¿no? En PTX, bueno, ya hasta hace poco sabía que tenía alguna validez más importante, ¿verdad? Pero creo que ha cambiado. Así es que muchas gracias, doctora, por el apoyo y reitero gracias al equipo de cirugía y farmacología de la San Carlos que siempre nos han apoyado, sobre todo con estos temas del día a día, ¿no? Que nos pasan anestesias, cirugías, ortodoncias, temas importantes. Así es que muy agradecido, doctora.